Marc-André ter Stegen, el capitán del Barça, se ha plantado y se ha negado a firmar su consentimiento médico, y con ello ha bloqueado el plan económico del club para inscribir a nuevos jugadores. El resultado, el club le abre un expediente disciplinario, lo amenaza legalmente y, como no, Laporta, fiel a su estilo, ni aparece ni da la cara. Pero cuidado, porque esto no es solo un lío administrativo, es una batalla interna que expone el caos institucional, la falta de liderazgo y la pobredumbre silenciosa de un club que ya no tiene ni control, ni respeto, ni rumbo. Y como siempre, los títeres mediáticos del régimen culé salen al rescate. Todo comienza con un gesto, o más bien una negativa. Ter Stegen, lesionado desde hace meses y aún en proceso de recuperación, se ha negado a firmar el consentimiento que permite al Barça trasladar su informe médico a la comisión de la Liga. ¿Y qué significa esto? Que sin su firma, el club no puede liberar el 80% de su ficha para activar el fair play financiero, tal y como Laporta calculaba, y por tanto no puede inscribir a su portero estrella Joan García. ¿Casualidad? No lo creo. Provocación puede ser, rebeldía justificada totalmente. Porque esto no es un simple trámite, es el resultado de una relación rota, de una gestión cínica y de una dirigencia que lleva años pisoteando a sus propios jugadores. ¿Y cómo reacciona el club? Sale Laporta a dar la cara, sale Flick a tranquilizar al vestuario, se convoca una rueda de prensa, nada de eso. Como siempre, Laporta se esconde y en lugar de enfrentar la crisis como presidente, manda a sus portavoces camuflados en columnas de opinión disfrazados de filtraciones, como si nadie supiera que esos periodistas son altavoces oficiales del club. ¿Quién puede creer que es casualidad que el mismo día de la negativa de ter Stegen salga un artículo en Mundo Deportivo con todos los detalles internos del caso, las consecuencias jurídicas y las amenazas de sanción? Por favor, eso no es periodismo, es propaganda de segunda, una vergüenza para la profesión. Y lo más lamentable es que Laporta no solo permite esto, lo alienta porque para él el poder está en controlar el relato, no en resolver los problemas. Ahora bien, ¿por qué se planta ter Stegen? La respuesta es simple, porque está simplemente harto. Está harto de un club que quiere usar su lesión como moneda de cambio, como truco legal para seguir registrando fichajes que no puede pagar. Está harto de que lo traten como un trámite administrativo, que le exijan que se sacrifique por su reemplazo laboral. Y sobre todo, está harto de que se le mienta en la cara y que le pidan que sea él el que salve a un club disfuncional y no a Laporta, quien lo sumió hasta esta triste realidad de club pequeño. Cuando ter Stegen decidió operarse, él mismo comunicó que su baja sería 3 meses aproximadamente. ¿Y qué hizo Laporta? Publicó un comunicado escueto y hábilmente elaborado sin fechas ni tiempos estimados, para luego deslizar en una entrevista que sí están a la espera de su operación, ya que es la vía más rápida de una inscripción, admitiendo tácitamente la situación económica en la que su club se encuentra, ya que si tus inscripciones dependen de lo mal que se encuentre uno de tus jugadores, eso habla de un ser sin escrúpulos y de un club destrozado internamente. Esto es digamos que es la vía más directa de hacer la inscripción. Y que ahora pretende inflar su tiempo de baja y coercionarlo para que firme solo para hacer espacio salarial. ¿Acaso alguien con dignidad aceptaría eso? Y ahora, como el portero no firma, ¿qué hace el Barça? Pues le abre un expediente disciplinario, así como lo escucháis, a su capitán, al jugador más veterano, al que les ha salvado durante años y al que se bajó el salario en una ocasión para que precisamente puedan inscribir jugadores. Le responden con abogados, con amenazas y con sanciones. Y no solo eso, en privado ya se rumorea que Laporta y Deco están buscando otras alternativas legales para seguir presionando. El mensaje es claro, si no obedeces, estás fuera. Y esto obviamente no es más que el reflejo de que el vestuario ya no confía en la directiva, que la ruptura entre jugadores y dirigencia es total, y que el Barça se hunde en su propio barro político. Pero tal parece que ter Stegen no está solo. Durante la gira asiática varios compañeros lo respaldaron públicamente y en privado el grupo le ha mostrado apoyo absoluto. Y es que dentro del vestuario saben perfectamente que el club actúa con una doble cara, que usa a los jugadores como parches financieros y que Laporta lleva años más preocupado por el show mediático que por el proyecto deportivo. Por eso hay tensión incluso con la capitanía. El club quiere bajarle el perfil, el grupo lo respalda y el domingo en el Gamper habrá fuego cruzado. ¿Quién hablará en nombre del equipo? ¿Se atreverá ter Stegen a hacerlo? ¿O terminará censurado por Laporta? Esto no es un conflicto puntual, esta es la foto perfecta de la actualidad del Barça. Un club dividido, enfrentado, sin liderazgo, donde los capitanes son tratados como enemigos y donde los presidentes se esconden detrás de los títeres con micrófono.
Laporte está que explota sí, pero que no se equivoque. El problema no es Ter Stegen, el problema es él. Y si sigue utilizando a sus jugadores como escudos y a sus periodistas como armas, terminará por dinamitar lo único que aún le funciona, su vestuario. Porque lo de Ter Stegen ya no es un caso mediático, es un aviso, es un desafío y una rebelión silenciosa. Y si Laporta no lo entiende, que se prepare porque el incendio que viene no lo apaga ni con todos los portavoces juntos.